Buenas tardes, soy Alfonso Alviso, estamos aquí mi familia y yo para compartirles en esta tarde la palabra del Señor. Hoy con el tema Estar en Cristo nos cambia la vida. Esperamos en el Señor que pueda ayudarnos, pero entre tanto algunos más pueden conectarse. Vamos a entonar este himno titulado Gozo la Santa Palabra a leer. Así que vamos a poner los micrófonos para eso. Ahí está, sí, ahí está, tenemos audio, dice. Cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta transmisión. No, perdón, estoy con mi... Perdón, adelante.
Ya estamos listos y gracias por conectarse. Los que están ahí, nuestra hermana Ana Limas ahí desde Chihuahua, si no me equivoco, a ver si no la estoy mandando a otro lugar, hermana. Y los que están también, no puedo ver a todos los que están conectados, pero gracias por estar ahí. Y aún si alguien se unirá a nosotros después, porque como saben, este video, pues como los demás que hemos transmitido en directo, pues quedarán grabados aquí en el canal de La Pregunta Importante. Y también de la misma forma, después estaremos subiéndolo al canal de YouTube en Alfonso Alviso y Familia. Ahora dirán algunos por qué lo pusimos así, porque de la forma que lo definimos era para pues, que nos ubicaron un poquito. A algunos se les olvida el apellido de mi esposa, a algunos se les graba más, otros tal vez viéndolo muy largo, y pues ya tenía ese canal abierto desde no sé cuánto tiempo, apenas le estamos dando uso. Y ya a lo mejor habrá alguna transformación en algún momento, pero de momento así lo tenemos, y desde luego aquí estamos la familia. Y sí, hermana Ana, pues sí, del TVB, saludos ahí a toda la bonita gente del Estado Grande, particularmente del Templo Bautista Bíblico. Ya saben que somos chilangoenses y que siempre nos gozamos cuando estamos por allí con ustedes. Ya mis hijos casi me tiran tomates aquí, ¿verdad? Pero bueno, no le hace. Es un gozo tenerles por ahí también entre nosotros. Les decía, hoy quiero abordar la temática estar en Cristo nos cambia la vida. Hace años compartí una temática, y bueno, la compartí varias veces porque es una temática muy apropiada para compartir desde luego el Evangelio, y lo haremos el día de hoy también. Sin embargo, esto es distinto a otras ocasiones. ¿Por qué? Porque me he encontrado con la pregunta de la gente, y a veces la comparten, la comunican directamente, a veces lo mandan decir nada más. ¿Necesito cambiar? ¿De verdad requerimos cambiar? Pero si todo está bien en mi vida, me siento bien conmigo mismo, no tengo conflictos con la gente, al menos no severos, algunos conflictos como cualquier otra persona tal vez los puede tener, tengo salud, tengo trabajo y gente que me ama cerca. Aparentemente no hay necesidad de un cambio. ¿Por qué cambiar? ¿Qué cambio están ofreciendo? La realidad está en que es obvio que cuando hablamos del cambio que Dios quiere darnos, estar en Cristo nos cambia la vida, no se refiere a un cambio circunstancial, aunque a veces logra ayudarnos, desde luego, a salir de situaciones que son complicadas y que circunstancialmente no son opresivas, no son esclavizantes. Eso sí es verdad que Dios nos puede ayudar en ese sentido, pero realmente no nos referimos a esos cambios externos o circunstanciales, porque podrían estar bien o aún podrían estar mal y no cambiar. Y hay que ser consciente de esto. Todo esto está muy bien, de tener familia, tener un contexto bonito, una circunstancia agradable, no ver necesidad del cambio. El único problema es que todo esto que he mencionado un día se acabará. Es efímero, no es eterno. El trabajo, los bienes materiales, la salud, un día se acabará. Un día ya no tendremos todo lo que tenemos. Un día desvanecerá. Es como aquella persona que teniendo una vida, la verdad, de buena salud, vigoroso, etc., nunca ve la necesidad de pagar un seguro médico hasta el día en que enferma gravemente. Y ninguna compañía de seguro le quiere asegurar para atenderle porque ya está enfermo. Un hermano, amigo, doctor, decía, el seguro es muy bueno tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. A veces negligentemente pensamos que porque no tenemos los recursos, pues no debemos comprar eso, pero la verdad es que al final de cuentas uno termina no solo gastando más, sino perdiendo mucho más por no hacer el esfuerzo. Y yo sé que a veces hay circunstancias difíciles, nosotros mismos las hemos pasado, donde hemos tenido que hacer ajustes y a veces el seguro médico es el que se va por delante, pero hacemos el esfuerzo y gracias a Dios hemos podido cubrirlo el último tiempo, porque es necesario. Qué bien si no lo ocupas, pero qué mal si no lo tienes y lo ocuparías en ese momento. Es ahí donde te das cuenta que hay cosas que tenemos que velar y revisar para
anticipar y resguardar en lo humanamente posible que se puede. Pero cuando hablamos de que Dios nos cambie la vida, estar en Cristo nos cambie la vida, hablamos de muchas cosas más profundas y más importantes. Porque otra vez, circunstancialmente hablando, todo esto puede estar bien y todo esto estará bien por mucho tiempo. Pero en algún momento esto, insisto, cambiará. Conocemos familias, amigos, que ahora por esta pandemia lamentablemente han perdido algún ser querido. Y es triste. Hemos escuchado de gente que por un accidente, ya no por el tema de la pandemia, ha muerto. He visto también aquí en mensajes a través de las redes como muchos pastores, sobre todo en Sudamérica, en Perú particularmente, nombres de personas que en algún momento tuve cierto contacto, no les conocí personalmente, fallecieron. Un pastor de la zona de Monterrey, su hermano, falleció también. A él lo conocí en un viaje que hice a México hace 3, 4 años cuando mi madre falleció y pasamos a estar con la familia un rato y de pasada estar con algunas iglesias y estuvimos en una conferencia de pastores. Ahí le conocí al hermano. Hoy está delante del Señor, claro, gozando con él en su presencia. Pero nadie lo hubiera esperado. Y es que a medida que las cosas avanzan, es evidente que el asunto de los efectos de la pandemia llegan a otras vidas. De repente veo publicaciones de jóvenes, sobre todo sin temor o muy vanidosos y presumidos de sí mismos, cuando ven que el efecto o la mortandad en torno a la pandemia, pues porcentualmente es mínima, y más comparándola con otras enfermedades. Pero, amigos, como quiera, hay más de 1 millón de personas que han muerto en el mundo. Y quiero ser enfático en esto, son más de 1 millón de almas que muchas de ellas se han ido de aquí sin haber conocido de la certeza del perdón que hay en Cristo Jesús. Entonces, eso tiene que hacernos reflexionar, sobre todo a los creyentes en Cristo Jesús, que seamos nosotros conscientes de verdad en torno a lo que está aconteciendo y en torno a la responsabilidad que tenemos. Y cuando abordamos esta temática, estar en Cristo nos cambia la vida, el cambio es un cambio del interior, que viene de adentro y se comunica hacia afuera, desde luego, trasciende en torno a lo que es manifiesto en mi propia vida, desde luego que sí. Pero el detalle está en que son cosas importantes porque atienden al alma, atienden a factores o que tienen repercusión eterna. Y no solamente circunstancial, y no solamente temporal, y no solamente en torno a las cosas que podríamos nosotros estar aquí en casa viendo, necesitando o intentando aferrarnos, como solemos hacer los seres humanos que intentamos aferrarnos a las situaciones temporales, las cuales se nos van a ir de las manos tarde o temprano. Así que les animo a que vayan conmigo a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, para dar lectura, primero a este versículo que muchos de ustedes saben de memoria. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 17, que sencillamente dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí está la declaración fundamental en cuanto a la situación de que estar en Cristo nos cambia la vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Envuelve varias cosas esa declaración. Y estar en Cristo implica haberle recibido a Él, haberle abrazado por medio de la fe. A veces hay gente que dice, no, es que no se recibe a Cristo. Claro que sí, dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo le recibimos? Por medio de la fe. ¿De qué manera? Cuando me arrepiento de mi camino, me arrepiento de haber sido rebelde con Él, de no tomarla en cuenta y le confío mi destino eterno. Es ahí cuando yo le estoy recibiendo por medio de la fe. Y agradezco a cada uno los saludos que me están mandando, ¿verdad? Los hermanos de ahí de Torrefuerte, hermano Garfias, Sandy Mote, ahí en Puebla. Gracias por estar con nosotros. Y les animo a que oren para que otras personas de nuestro entorno más cercano también estén viéndonos para escuchar la palabra del Señor. Pero les reitero, cuando nosotros
confiamos en el Señor, cuando nosotros fuimos redarguidos por el Espíritu Santo, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos sin Cristo y que merecíamos la condenación eterna, y vimos en Él aquel que murió y sufrió, la verdad, la cruz que yo merecía. Leí hace poco que alguien escribió algo como lo que sigue, a ver si lo puedo citar bien. Él sufrió la muerte que yo debía haber padecido, porque Él sufrió como si hubiera vivido la vida que yo viví, y ahora para que nosotros podamos vivir la vida que Él vivió. Qué tremendo, ¿no? Él sufrió la muerte que yo merecía haber muerto, haber padecido, porque Él sufrió la muerte que yo merecía por la vida que he vivido. La verdad, separados sin Cristo, renunciándole, rebelándonos contra Él. Y cuando una persona se arrepiente de esa maldad y se da cuenta que merece la condenación y abraza a Cristo por medio de la fe, le recibe, Él lo toma y lo pone en sí mismo, de modo que si alguno está en Cristo. A eso se refiere esa frase. Y luego remata con esa terminación: nueva criatura es. Muchas personas dicen, no, para yo dejar tal vicio, dejar tal circunstancia, tendría que nacer de nuevo. Bueno, aquí está la opción. Cristo dice que si alguien está en Él, nueva criatura es. En otras palabras, nuevo nacimiento, nueva criatura eres en Cristo si le has confiado. Ahora, esta novedad de vida, esta nueva creación viene, como dije, de adentro hacia afuera. Dios ha hecho una maravillosa obra de redención y transformación, de regeneración, nuevo nacimiento en la persona que se ha arrepentido. Y hay tres aspectos que manifiestan, que me muestran la necesidad de esta novedad de vida y cómo nos cambia la vida. No circunstancialmente, no insisto, no porque tendremos más recursos, porque a lo mejor no los tenemos, no porque las circunstancias serán más favorables, porque a lo mejor serán todavía peores de las que estamos viviendo, porque déjame te advierto una cosa, dirás, ¿qué manera de animarme a confiar en el Señor? Es que es la realidad, tienes que saber lo que esto implica, es ir contra la corriente. Y eso implica en muchas instancias, desde luego, otro tipo de sufrimiento que a lo mejor al no conocerle, al no haberle creído todavía en tu vida, pues no lo has experimentado. Y es por eso que muchos nuevos creyentes se sorprenden y dicen, pero si estoy siguiendo a Dios, ¿qué está pasando? ¿No me debería de ir mejor? No te equivoques, este mundo está influido por el diablo, este mundo y las filosofías que pululan en él y que marcan la pauta son contrarias a Dios y por lo tanto son intolerantes cuando alguien decide seguir de una manera comprometida al Señor Jesucristo. No nos olvidemos de ello. Ahora, pero este cambio, esta novedad de vida, entonces no tiene que ver con las circunstancias, no, pero sí tiene que ver con varios aspectos. Primero que nada, tener la certeza de un hogar eterno. Mira el capítulo 5, mira cómo viene el apóstol Pablo desarrollando esta temática. En el versículo 1 del capítulo 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, entendámonos, este cuerpo se deshiciere, muramos en otras palabras, pero qué manera de expresarlo, ¿no? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, total certeza. Sabemos, dice, porque sabemos quiénes, los que hemos confiado en el Señor. Sabemos quiénes, el pueblo de Dios. Sabemos quiénes, los que nos hemos arrepentido y hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Hemos aceptado que el sacrificio que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario es suficiente para darnos perdón y salvación. Y hemos confiado en la resurrección del Señor Jesucristo que nos da la certeza de la vida en Cristo Jesús. Desde luego, sabemos, los miembros de la iglesia del Señor, que son aquellos otra vez redimidos por Él, comprados por su sangre, los que hemos confiado en esto que ha hecho por nosotros, ha muerto y ha resucitado de entre los muertos para darnos certeza. Por eso sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, miren, no un tabernáculo. Y es que Pablo lo utiliza así porque evoca al tabernáculo de reunión, evoca a las tiendas de campaña, entendámonos, en las cuales la nación de Israel andaba peregrinando en el desierto cuando salieron de Egipto. Y cómo Dios les mandó a hacer ese tabernáculo de reunión donde pusieron el arca del pacto.
y cómo era el lugar de adoración y de contacto y donde la gloria de Dios se manifestaba y les dirigía naturalmente también. Es ahí donde esta tienda de campaña, que era portátil, Pablo aludiendo a eso dice, eso es lo que es el cuerpo, una tienda de campaña, algo portátil, algo momentáneo. Algo que en un día se acabará, como todas las circunstancias, como todo lo que vivimos, como todo lo que tenemos en nuestra vida actualmente. Todo eso acabará. Dice, sabemos que si esto pasa, tenemos de Dios no otro tabernáculo. ¿Qué comparativa? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, obviamente implícito, hecha por Dios. Un lugar, aquel lugar que Cristo dijo en Juan 14, voy pues a prepararos lugar. Si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez, dijo el Señor. Pero fue a preparar lugar, un edificio, una casa, no un tabernáculo, no una tienda de campaña, no algo temporal, algo eterno en los cielos. ¿No es lo que estabas buscando? Certeza. Certeza de dónde pasarás la eternidad. Cristo lo otorga, por eso estar en Cristo nos cambia la vida. ¿Por qué? Porque sabemos dónde estaremos una vez que partamos de este mundo, porque sabemos dónde estaremos una vez que cerremos los ojos y los abramos con Él por la eternidad. Sabemos por lo que el Señor nos muestra en su propia palabra, sabemos porque Cristo ha hecho, sabemos porque Cristo se levantó de la tumba, sabemos que todo esto acontecerá porque Dios lo ha prometido y lo ha garantizado, lo firmó con su sangre, lo selló con su resurrección. Por eso sabemos sin lugar a dudas que tenemos un lugar eterno. Ahora, déjeme agregar esto. Es algo que nos debe dar también ánimo, porque al saber estas cosas, bueno, déjeme agregar lo que dice el versículo 6 al versículo 9. Así que vivimos confiados siempre, dice Pablo. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. La certeza de saber que tenemos un lugar eterno en los cielos y que estaremos con el Señor en algún momento, una vez que partamos de esta vida, nos ayuda a vivir una vida piadosa, nos ayuda a buscar serle agradables. Esa es la esencia de la vida piadosa, la gente que piensa en Dios y que le toma en cuenta, las personas que de verdad son conscientes no solamente que Él existe, sino que desde luego quiero serle agradable. ¿Y por qué razón? Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora no se confundan. No está hablando del juicio final, como algunos podrían llamar, o el juicio del gran trono blanco, que por cierto, ahí no acudirá ningún creyente verdadero en Cristo Jesús. Está hablando de lo que se llama el asiento de las recompensas, el tribunal de Cristo, donde Él repartirá recompensa a sus siervos fieles, porque rendiremos cuentas según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. Y a veces nos confunde ese término malo porque pensamos que es algo pecaminoso. Escúcheme bien, el pecado ya fue juzgado por Cristo en la cruz del Calvario. Ahí llevó nuestro pecado. Allí saldamos nuestra deuda cuando depositamos nuestra confianza en Él. Él jamás, como dice el libro de Hebreos, jamás se acordará una vez más de nuestros pecados. Los echó a lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Los ha olvidado por completo. Pero entonces, ¿qué es eso malo? Es lo que es aceptable o inaceptable delante de Dios. Es aquello que desde luego nosotros hacemos para servirle y a lo mejor tú le sirves en el poder de tu carne, eso es inaceptable delante de Dios. Quieres serle agradable esforzándote y poniendo todo tu empeño, eso es inaceptable delante de Dios.
Él quiere que aprendamos a depender de Él, sí a servirle, pero en el poder suyo, sí a servirle, pero en humildad, reconociendo que separados de Él, nada podemos hacer. Ese es el fundamento. Esa es la realidad de la vida cristiana, de la vida espiritual, donde el fruto del Espíritu tiene que estar siendo notorio, donde el Espíritu Santo tiene que controlar mi vida, yo rendido a Él, reconociendo que soy incapaz de vivir para el Señor. Es una vida sobrenatural, es una vida que yo no puedo vivir. Por eso Cristo vino a vivir en mí, en la persona del Espíritu Santo, para ayudarme a vivir esta nueva vida, su vida, que ahora es mi vida. Por eso estar en Cristo nos cambia la vida, porque ahora puedo entregarle, ahora soy capaz de rendirle buenas cuentas a Cristo cuando esté delante de Él. Y mientras llego allá, tengo la certeza de que llegaré allá porque hoy puedo vivir esta vida en fe, genuinamente, porque por fe andamos, no por vista. Y este proceso de confiarle mi vida en Él todos los días, como el primer día, cuando yo le confié mi vida para que Él me salvara el 4 de mayo de 1986, ya tiene rato, 4 de mayo de 1986, me di cuenta que merecía la condenación eterna, reconocí que Cristo y solo Él me podía salvar, le pedí perdón y salvación y deposité mi fe en aquel que murió y resucitó por mí. Y sé que desde ese instante Él me tomó en sus manos y que estoy seguro en Él por la eternidad. Todo ya está resolucionado en ese sentido. Pero mientras llego allá, con esa misma fe que deposité en Él para mi salvación, es la que me sostiene día tras día para seguirlo. Es la forma en la cual tengo que seguir viviendo para Él en este tiempo presente. Por eso estar en Cristo me cambia la vida, porque sé que tengo un hogar eterno y mientras llego allá, vivo confiando en mi Dios que me sustenta, que este tabernáculo se va desgastando, es verdad, que llegará el día en que ya no sirva más, pero tengo de Dios una casa, un edificio que Dios ha hecho para mí y para ti si le has confiado tu destino eterno a Jesucristo. Por eso me ha cambiado la vida. Por eso en gran medida hoy vivo para Él. ¿Por qué? Porque sé que estoy seguro con Él. Y vivir con certeza es algo grandioso, es algo de verdad que nos hace enfrentar las situaciones presentes de una manera distinta. Por eso dice, porque por fe andamos, no por vista. Y esto me lleva al segundo punto. Esta certeza me ayuda a enfrentar la adversidad. Miren, esta carta a los Corintios, la segunda, tiene un tono distinto a la primera. La primera fue de verdad una regañiza, bueno, vamos a decirlo así. Les dio duro el apóstol Pablo a los Corintios por los problemas graves que había de pecado entre ellos en aquel momento. Pero ya la segunda carta cambia mucho el tono. Y muchas de las cosas que está enseñando de verdad nos alientan y es lo que él buscaba. Después de la reprimenda viene mucho aliento en esta segunda carta que el apóstol ha escrito para la iglesia en Corinto y por extensión a las iglesias de Cristo ahora, que es la palabra de Dios. Ahora, tengo aquí marcado y voy a hacer esta lectura, es un poquito más larga, pero merece la pena. Merece la pena leerla. Según a los Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18. Dice, hablando del Evangelio, hablando es que son 18 versículos del capítulo 4 y creo que sí vale bien la pena leerlos todos. Escúchenlo con atención. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren, que somos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Literalmente, los apóstoles sufrían persecuciones a muerte, literalmente, hermanos. Pablo no está hablando hiperbólicamente, ni está haciendo una comparación ni una metáfora. Ellos arriesgaron y finalmente murieron por la predicación del Evangelio. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y noten otra vez esto, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estar en Cristo nos cambia la vida porque tengo certeza de un hogar eterno, y que Pablo cierra el capítulo 4 mencionándolo realmente. Pero estar en Cristo nos cambia la vida porque esta certeza nos ayuda a enfrentar las circunstancias difíciles, la adversidad severa, sabiendo que en Cristo tengo perdón, salvación, y que si me toca la muerte, un día Dios me levantará de entre los muertos, porque dice la Escritura, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esta certeza, esta paz, esta manera de enfrentar la adversidad viene por tener la certeza que un día Dios hará que este cuerpo, desgastándose y aún pulverizado tal vez por el tiempo una vez muerto, se reconstituya, sea resucitado, pero con características gloriosas, semejante al cuerpo de la gloria suya, como Cristo resucitó también de entre los muertos. Y eso trae certeza. Esta certeza, insisto, viene por esta declaración de lo que sé, que como Cristo resucitó, tú también, si has depositado tu confianza en Cristo, resucitarás juntamente con Él. Pero no solo eso, esta certeza también viene por tener una perspectiva eterna de las cosas que me ayuda a ver que esta tribulación, que esta pandemia, que esta ausencia de recursos, que estos problemas de salud, que estas situaciones difíciles que hoy vivo, estas situaciones complicadas que a lo mejor siento que pudieran ser aplastantes, podríamos llegar a verlas realmente como Pablo la vio, porque esta leve tribulación momentánea. Y si se dan cuenta, hizo un enlistado de las cosas que sufrió, o más bien de las actitudes o sentimientos que las situaciones que estaban viviendo llegaron a hacerle sentir. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y por eso dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y luego dice el 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior,
no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque mi perspectiva no es temporal, mi anhelo no es la casa, mi objetivo no es la fama, mi anhelo y mi propósito de vida no es que la gente me aplauda, es el Señor mismo, su gloria. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está tu mirada? Ya Pablo les decía a los colosenses, les dijo claramente que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que nuestro objetivo debe ser agradar al Señor y que todo lo que hacemos en esta tierra que es necesario hacer, lo entendamos como las herramientas que Dios nos está dando para glorificarlo a Él, para cumplir la misión que nos ha encomendado y para agradarle a Él, porque esa debiera ser nuestra perspectiva de vida, querer agradar al Señor en todas las cosas. Esta certeza, esta actitud me ayuda a ver la adversidad con otros ojos. Verla, como dice Pablo, leve. Verla, como dice Pablo, momentánea. Es leve. No es tan grave. Dirán, pero hay cosas muy graves. Lo peor de toda la existencia del ser humano es partir de este mundo sin conocer a Cristo, porque padecerá por la eternidad pena de eterna condenación, separado del Señor por la eternidad, excluido del Señor mismo y sufriendo, como dice la Escritura, la llama que nunca se apaga, nunca se extingue, la soledad, la oscuridad, el dolor, el tormento eterno, como Cristo nos lo enseña en los Evangelios. Es terrible, esa es la realidad, eso es lo terrible. Hoy lo que suframos nos puede parecer humanamente imposible o difícil de tolerar, pero la verdad está en que hay algo todavía muchísimo peor. Alguien lo dijo, y de los predicadores puritanos hace 2 siglos decían cosas como: si Dios nos permitiera ver un instante los sufrimientos del infierno, no habría necesidad de exhortar a nadie que predicara el Evangelio, porque esos sufrimientos son, la verdad, algo inimaginable, algo que va mucho más allá de nuestra capacidad de comprender lo terrible que será estar excluidos de Dios por la eternidad, sin nada de su presencia, estar sufriendo esa llama que nunca se apaga, y no por querer amedrentar a la gente, pero es la realidad que Cristo nos habla. ¿Y sabes tú que el Señor Jesucristo habla mucho más del infierno que lo que habló del cielo? Porque quería advertirnos, no amedrentarnos. Son señalamientos de cuidado, es advertencia, cuidado, es algo grave, es algo terrible. Y que Dios, como dice la Escritura, no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo por eso vino a este mundo. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Y el estar en Cristo nos ayuda a cambiarla. Sin Cristo no tengo esa perspectiva. No tengo certeza de las cosas que vienen adelante. No tengo certeza de dónde voy a pasar la eternidad. No tengo certeza de nada en la vida realmente. Nada absolutamente. Entonces viene la adversidad y me puede destruir por completo. Pero cuando tengo a Cristo me cambia la vida y me ayuda a enfrentarla diferente con la perspectiva eterna que tengo ahora, sabiendo que en Cristo tengo el perdón, la salvación, la resurrección con Él, y que esta tribulación es leve, es momentánea, pasará. Y cuando tú comparas, dices tú, bueno, pero es que ni es tan leve ni es tan momentánea. Pero cuando comparas, primero que nada, el tema del sufrimiento eterno sin Cristo en la condenación, en el infierno literalmente, y que no es momentáneo porque es eterno, y que es terrible, sumamente mucho más doloroso, como la Biblia nos lo muestra, que lo que podamos pasar aquí. Caray, es obvio que tenemos que dar gracias a Dios por lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Por último, esta certeza me incluye en una misión suprema. Estar en Cristo me cambia la vida. Me cambia la vida porque me da un lugar eterno. Me cambia la vida porque me ayuda a enfrentar la adversidad de una manera distinta, porque sé que tengo ese lugar eterno. Sé que Cristo me levantará de la tumba. Sé que Cristo me ha preparado un lugar y que estas cosas que hoy vivo son momentáneas y que lo que viene
por la eternidad será mucho mejor estando en Cristo. Pero también esta certeza, porque sé y es ciertísimo, me incluye en una misión suprema. Ahí también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20, dice el apóstol Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y quiero subrayar eso. Nos dio. ¿Tú conoces a Cristo? ¿Has confiado en Él como tu Salvador? Te ha dado entonces a ti también el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios literalmente tenía todo el derecho y toda justicia para mandar directo al infierno a todo ser humano. Así como se los estoy diciendo. Nadie merecemos absolutamente nada. Y no tomó en cuenta Dios eso, sino que mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Él ya hizo su parte. De su parte, Él ya manifestó su anhelo de reconciliarnos. Ahora el asunto es el siguiente. ¿Aceptarás la oferta de reconciliación de Dios? Tú y yo, Dios nos dio, que hemos confiado en Cristo, el ministerio de la reconciliación. Pero además de esto, dice la Escritura en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ha dado una misión suprema, que es el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado el gran privilegio de ser embajadores en nombre de Cristo, representarle. Y Dios nos ha dado la sublime tarea de rogar al hombre. Sí, me escuchaste bien. De rogar al hombre, reconcíliate con Dios. Y escúchalo una vez más, amigo, que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Reconcíliate con Dios. Vivir sin Dios, puedes tal vez tolerarlo en tu vida presente. Pero el día que partas de este mundo para rendirle cuentas y te veas condenado a la más terrible oscuridad, la más densa oscuridad, al sufrimiento eterno, la realidad está en que lamentarás por la eternidad el no haber hecho caso hoy de reconciliarte con Él. Si hoy tienes vida es porque Él te está dando oportunidad de reconciliarte. Él ya manifestó y demostró su amor para contigo mandando a su Hijo. Ahí está la oferta de paz. Él vino a hacer la paz por medio de la cruz. Vino a tomar tu pecado y ponerlo en su cuerpo para ser ajusticiado sin merecerlo. Él sufrió su muerte como si hubiera vivido como tú o como yo, para que tú y yo podamos vivir como si hubiéramos vivido como Él vivió. Esa es la realidad de las cosas. Por eso estar en Cristo nos cambia la vida y Él de verdad nos ha encomendado esta palabra, esta exhortación, y lo hacemos en nombre de Él. Reconcíliate con Dios, arrepiéntete de tu pecado, confía en tu destino eterno. Deja que cambie tu vida, no tal vez circunstancialmente, pero sí del interior. Te haga una nueva criatura, te dé una nueva perspectiva de la vida, te dé un lugar con Él por la eternidad, te dé su espíritu que mora en ti por la eternidad, que te haga, desde luego, te dé esa garantía de que eres su hijo y que te dé esa capacidad para reflejar el carácter de Cristo. No un asunto de que te esfuerces por vivir de esa forma, en el sentido de como aquel moralista que hace todo un esfuerzo por vivir de una manera digna ante los hombres y que como quiera hay corrupción en su vida y como quiera el pecado sale a relucir, sino que Él quiere vestirte con su propia justicia y verte como si nunca hubieras pecado y capacitarte para que esa justicia sea notoria en nuestro entorno. Es lo que Él quiere, pero sobre todo que tengas certeza de un hogar eterno, que tengas certeza que te ayude a enfrentar las múltiples adversidades que todavía sufriremos en este mundo
y que te hagas partícipe de esta misión suprema de reconciliar, de exhortar a la reconciliación al ser humano con Dios. Rogar, tarea sublime, escúchenlo bien, la tarea sublime de rogar al hombre, reconcíliate con Dios. Dios podría obligarnos a muchas cosas. Dios podría obligarnos a creer en Él. No lo hace. Escúchalo bien. Nos ruega y en su nombre rogamos que nos reconciliemos con Él. La pregunta es, ¿lo has hecho? La pregunta es, ¿lo vas a hacer? Si lo haces, me gustaría saberlo. Y puedes escribirnos aquí en los mensajes del Messenger, aquí en el muro del Facebook, o puedes mandarnos un correo a la pregunta importante @gmail.com, o bien, ahí mismo está nuestro teléfono, puedes mandar un mensaje por WhatsApp o hacer una llamada si quieres, que quisiéramos ayudarte. Estamos en Olías del Rey, en Toledo, Castilla-La Mancha. Y gracias, mil gracias por estar con nosotros y les animamos siempre a compartir la palabra. Gracias, hermana Estela, y en Torreón, por compartir como cada vez lo hace, hermano Orozco. Gracias también por estar haciendo eso, que toma los vínculos y los manda para aquí, para acá. Gracias por estar ayudándonos a que la palabra de Dios corra y sea glorificada hasta donde Dios quiera, que Dios la use. Ese es nuestro anhelo. Y oren por nosotros para que aquí donde estamos, en nuestro entorno, la gente pueda escuchar, pero más aún, responder positivamente a la exhortación, al ruego, reconcíliate con Dios. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos, si el Señor lo permite, el domingo o en la semana, en algún video adicional que puede estar subiendo por ahí. Dios les guarde. Ya está.